polémicos de toda la historia, pero sobre todo uno de los libros que fue el inicio, digamos, de un estilo de gobernar, de un estilo de llevar el poder, de un estilo de actuar un gobernante frente a su pueblo. El Príncipe Maquiavelo es una de las obras que, a pesar de ya tener más de 500 años desde su publicación en el año 1532, ha desatado hasta ahora la polémica entre las partes de que lo defienden y entre las partes de los que lo aborrecen. Mi nombre es Ayrton Carpio, soy legionario de Amigos Santo Domingo y les doy una cordial bienvenida nuevamente. Antes de hablar de Maquiavelo, antes de hablar del príncipe, es necesario hablar sobre qué es el poder. El poder para algunos es la capacidad de hacer algunas cosas, la capacidad de imponer incluso algunas agendas o de imponer ideas, o también el hecho de plasmar una ideología dentro de un pueblo o dentro de una sociedad. En este momento están viendo un gorila, es un animal con una mirada muy firme, que para algunos representa firmeza, para otros incluso llega a representar temor. Eh, pero yo les preguntaría, y quiero que reflexionen un poco, de que ustedes estarían dispuestos a darle un golpe a ese gorila. La verdad es que capaz casi nadie lo quiere hacer, porque su figura imponente, su mirada que trasciende incluso esta pantalla, nos deja totalmente congelados. Entonces el poder también va llevado constantemente con firmeza, pero sobre todo está llevado con lo que nosotros llamamos como autoridad. El poder básicamente es tener la capacidad o la facultad de hacer determinada cosa, como ya le venía anunciando, la capacidad de poner ciertas ideas, de tener ciertos conceptos y sobre todo de motivar a las personas. Aquí tenemos la figura de un caballero listo, mirado en un plano contrapicado, que demuestra sobre todo su valentía y su fortaleza para realizar acciones. La pregunta que surge a continuación es, ¿te gustaría tener poder? Es una pregunta que a muchos capaz en alguna vez nos la hemos preguntado, capaz de una manera indirecta o capaz de una manera mucho más directa. Tener poder podría beneficiarnos en algunas cosas. Algunas personas quisieran tener poder para eliminar la pobreza del mundo. Otras personas tal vez que tienen su deseo de tener poder para hacer grandes cosas por su provincia, por su país, por su ciudad. O también incluso hay personas que les gustaría tener poder para realizar los actos más bochornosos que ha tenido la historia humana. Y una de las personas que tuvo ese poder y que lo quiso para no solo reinar en su país o reinar en su pueblo, sino que quería el poder para crear una civilización que fuera formada solo por los descendientes de la etnia germana, de la raza aria. Y es una de las personas que logró tener este poder inmenso, fue el tirano Adolf Hitler, que fue el causante de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Hitler tuvo tanto poder para básicamente enfrentar a Alemania contra todo el mundo. Y hubo momentos en los que él incluso pudo ganar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el poder para algunos son vistos para hacer cosas buenas, como les decía, ayudar a los pobres, mejorar tu país, mejorar tu provincia y sobre todo mejorar la vida de los demás. Pero también es utilizada para los actos más barbáricos, pero que a la vista de una persona es una utopía que quiere ser realizada. Maquiavelo, que están observando ahí, es el autor de este libro, El Príncipe. Es una persona que es conocido por introducir ya a la
a conceptos ya más claros sobre gobernabilidad, que fueron utilizados sobre todo, no tanto en la Edad Media, donde fue escrito, sino después de su tiempo. Maquiavelo en su libro nos habla principalmente de tres cosas, de tres factores importantes y relacionados con nuestra edad contemporánea en este momento. Tienen muchísima similitud. Primero, los principados. Los principados vendrían a ser en nuestro tiempo, digamos, los estados, las ciudades, por ejemplo, las instituciones como la función ejecutiva, como la función judicial, la, como la función legislativa. Los príncipes vendrían a ser los líderes, los presidentes, los asambleístas, los alcaldes, los prefectos y el pueblo que viene a representar a todos nosotros, las personas que todavía no tienen esa calidad, esa proporción de poder. Pero antes de otra vez volver al príncipe y volver a Maquiavelo, la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué necesitamos líderes? ¿Por qué necesitamos príncipes? ¿Por qué la gente necesita príncipes? Aquí a continuación ven una foto de Superman, una persona que irradia en la luz que ven atrás, un liderazgo, una fortaleza, que quizás motive a muchos. Es un cómic que hasta ahora trasciende después de casi 70 años desde casi 100 años desde su primera publicación. Una persona fuerte, muy fuerte. Para Maquiavelo y para algunos otros filósofos, los líderes vienen a suplir la figura paterna cuando nosotros somos adultos. No tanto no tanto especifico como la figura de un padre, pero sí la figura de una persona que te ayuda, por ejemplo, a trazar tus rumbos, te da abastecimiento, te da seguridad, te provee de cosas, te da de comer. Entonces nosotros vemos tal vez en estos líderes, en estos presidentes, en estas figuras que tienen un rango de autoridad, capaz vemos la figura capaz de nuestro padre o de una figura paternal. Esperamos de que haga bien las cosas, de que nos controle, de que nos guíe en su trayecto, etcétera, etcétera. O sea, básicamente hemos trasladado esta función del padre hacia nuestros líderes o hacia, como diría Maquiavelo, hacia nuestros príncipes. Lo que más define Maquiavelo y para entender un poco su filosofía y sobre su libro y la forma un poco polémica que se ha venido dando su figura a lo largo de nuestra historia, sobre todo en el ámbito político, es entender que Maquiavelo es una figura totalmente pragmática. El pragmatismo es lo que más diferencia a Maquiavelo de otras tendencias filosóficas u de otras formas de gobernar. Según Maquiavelo, como príncipes, como líderes de los diferentes principados, debemos buscar lo que se llama el bien común para nuestro pueblo, aunque eso implique actos amorales, actos aéticos para conseguirlo. No digo inmorales, porque para Maquiavelo la moralidad no existe. De ahí viene una de las frases que se le ha atribuido, pero él nunca la dijo, sino se la relaciona a su filosofía, que es que el fin justifica los medios. Si queremos conseguir algún objetivo que nos propongamos en la vida, no importa las cosas que hagamos para llegar a ese objetivo. Lo importante es el fin, lo importante es conseguirlo. Y sobre todo la forma de gobernar de Maquiavelo cae principalmente en la responsabilidad de un príncipe, en la responsabilidad de un líder, porque el príncipe es la persona que va a enfrentarse a todo y va a estar listo para gobernar, pero también debe ser una persona que no tenga ni una pizca de bondad y debe tener una persona llena de escrúpulos, sin escrúpulos. ¿Cómo llega un príncipe al poder?
Eh, Maquiavelo clasifica a los príncipes que llegan al poder de diferentes maneras. La primera es la paz, o sea, líderes de que llegan, por ejemplo, en una elección sin tanta polémica, no pasó nada, todo salió con tranquilidad, o personas que han venido trabajando en una empresa, por ejemplo, hijos que vienen trabajando en la empresa familiar y luego que el padre ha fallecido, asumen el liderazgo de la misma, van por la paz. Y lo que dice Maquiavelo es de que cuando llegan los príncipes por la paz, deben hacer el menor cambio posible al principado. Eso quiere decir de que no debemos causar tanto sufrimiento, ni tanta desesperación de las personas que ya han venido acostumbradas a un modelo de gobierno o un modelo de autoridad, sino debemos dejar las cosas tal y como están, ir haciendo los cambios gradualmente, para que así las personas que han estado en este grupo no se sientan afectadas. Maquiavelo siempre dice que es mejor satisfacer la necesidad de alguien que no quiere sufrir. Entonces, una persona que ha estado mucho tiempo en una empresa y que llega alguien nuevo, lo que no quiere es simplemente que la saque. La otra forma de llegar al poder que Maquiavelo expone es de una manera repentina. Pero el problema de esta manera repentina de llegar al poder es que es demasiado frágil, es una posición muy débil. Primero, supongamos de que una persona gana la lotería de la noche a la mañana, tiene mucho poder en sí mismo, pero lastimosamente por no tener una trayectoria en el poder, no saber administrar bien su dinero desde antes, poco a poco lo va a perder. Y hemos visto casos de personas de que son ganadoras de la lotería y terminan incluso peor antes de haberla ganado. O también de que cuando, por ejemplo, igual algún dueño de una empresa fallece y lo suple algún hijo que llegó de la nada. Entonces es una posición muy frágil donde esta persona quizás no entiende el manejo de las empresas, no entiende el manejo de cada uno de los roles de los distintos departamentos administrativos, así que su capacidad de tener éxito va a ser muy baja. E incluso es una de las posiciones donde no sabe captar muy bien a sus enemigos y puede pecar de muy bueno y darle poder a personas que prácticamente lo destrozarían en cualquier minuto de distracción. Y la otra forma de llegar al poder que asume Maquiavelo es cuando se sustituye a un antagonista. Eh, o por ejemplo, a veces en el ámbito ya más de nuestras elecciones o de nuestros modelos de poder. Por ejemplo, cuando llega un gobierno totalmente de una tendencia contraria a otro. Lo que para este momento plantea Maquiavelo es lo siguiente: destruye todo y aniquila todo. Él dice que las heridas mal sanadas traen venganza, pero las heridas que aniquilan, no. Maquiavelo es muy objetivo en esto y muy claro. Maquiavelo, si un líder llega a un terreno donde han estado sus enemigos, debe destruir cualquier forma de poder que se ha establecido durante ese mandato. Eh, Debe destruirlo completamente porque esas personas que son no leales a él, sino leales a su líder antagonista, harán todo lo posible para sacarlo del poder, para destruir al príncipe. Entonces, cuidado, Maquiavelo siempre recomienda no dejar heridas muy leves, no, que causen daño, no. Deben ser heridas aniquilantes y que destruyan a tu enemigo. Vamos un poco a analizar la cultura política del Ecuador. Eh, y vamos a empezar con Guillermo Lasso. Bueno, Guillermo Lasso es una persona que llega al poder
en una aparente paz. No hubo, digamos, el gobernante que lo antecede no fue una persona que le hizo algún daño en su campaña, no fue una persona que lo quiso meter a la cárcel, no fue una persona que quiso manchar su imagen, sino simplemente el presidente anterior, Lenín Moreno, dejó que las cosas fluyeran y no se intrometió para nada en las elecciones del año 2021. Es un gobernante que ha llegado por la paz, es un gobernante que no ha tenido que llegar mediante un golpe de Estado o tomar el poder repentinamente. Y básicamente no podemos decir de que Lenín Moreno ha sido tan antagonista de Guillermo Lazo, así que el, el encasillarlo en la persona que ha obtenido el poder por la paz es relativamente aceptado. Guillermo Lazo llega a la presidencia y realiza los cambios de ministro que hemos visto. Pero a partir de las primeras posesiones de los mandos medios, digamos así, Guillermo Lazo ha ratificado a personas que han trabajado con Lenín Moreno y obviamente que habían trabajado con el expresidente Correa. Y eso es algo que mucha gente cuestiona, que mucha gente dice, no, pero ¿cómo va a ser así? Pero eso es un poco lo que nosotros hemos analizado, de que es un príncipe que llega por la paz y que las personas que han venido capaz trabajando durante estos burócratas que han venido trabajando casi durante 14 años, lo que menos quieren es que los voten. Había mucho temor, yo sentía mucho temor de ciertos servidores públicos, de que con la llegada de Lazo pensaban que iban a ser eliminados, que iban a ser sacados del servicio público, iban a perder su empleo. No me refiero tanto a gente fanática o llegada a los anteriores gobernantes a él, sino simplemente a gente que había venido trabajando y tenía temor de verdad de perder su empleo. Y entonces lo que hace Guillermo Lazo por ahora es ir en una manera gradual cambiando las cosas. No ha votado a todos los bandos medios, a mucha parte de los mandos medios del gobierno los ha mantenido, pero paulatinamente esperemos y espero de manera particular que vaya ya depurando lo que conocemos como el servicio público. De ahí otro líder histórico de nuestra política ecuatoriana, después del regreso a la democracia, fue Jaime Roldós. Bueno, Jaime Roldós fue un joven relativamente de casi 40 años, creo que llegó a la presidencia de la República en el año 79, pero fue una de las personas que, como decía Maquiavelo, llegó al poder de manera repentina, demasiado repentina al parecer. La única experiencia que así en un ámbito de autoridad clara que tuvo Jaime Roldós fue en su época como dirigente estudiantil, dirigente universitario, pero de la nada, sin que nadie lo viera, gracias al apoyo de Assad Bucaram, Jaime Roldós logró hacerse de la presidencia de la República. Pero, como decía Maquiavelo, no estaba tan al tanto de cómo se movían las redes políticas o las fuerzas que a veces dominan en las entidades de poder en el Estado y sobre todo en la presidencia de la República. Recuerden que era un gobierno que estaba llegando después de una dictadura militar, donde estos entes estas fuerzas armadas tenían gran poder sobre el Estado. Y como vieron, algunos presienten de que algunos han llegado a la conclusión de que Jaime Roldós no tuvo un accidente. Jaime Roldós fue asesinado. Y si esto es lo que en verdad pasó, es porque simplemente Jaime Roldós fue un líder que llegó, un príncipe que llegó de manera instantánea. Y su posición era relativamente muy frágil. El siguiente líder que vamos a hablar es de que alguien que sustituyó a su antagonista muy claro que fue León Febres Cordero en el año 92, llega a la alcaldía de Guayaquil
luego de sus antecesores, los famosos Bucarán y la familia Bucarán alrededor del municipio de Guayaquil. Lo que hizo el León Febres Cordero en su primer año recién posesionado como alcalde de Guayaquil, como lo recomendaba Maquiavelo, no digamos destruyó, pero sí logró aniquilar a todas los grupos de poder que se habían apropiado del municipio de Guayaquil, que eran de su antagonista. Y lo que hizo fue cerrar el municipio de Guayaquil, creo que durante 2 o 4 meses, hasta volver a reconstituirlo, volver a nombrar a nuevas personas, cambiar totalmente todo. Y ya desde ese acto que lo hizo, comenzó a forjar su alcaldía. A continuación les quiero mostrar algunas frases que son importantes en el libro de Maquiavelo, algunos apuntes que he hecho. Maquiavelo dice que el bien debe ser dado en gotas y el mal de una manera fulminante. ¿Qué pasaría si en un principado, en ese tiempo, en la Edad Media, relativamente pobre, donde la hambruna era algo cotidiano, donde llevarte comida 3 veces al día era algo totalmente extraordinario o totalmente ilógico? Imaginemos un momento de que un líder da cada día, les da de desayunar a su pueblo, pero una vez al mes mata 50 personas en la plaza, a pesar de que el líder ha matado, lo ha hecho de una manera fulminante, es decir, de un solo tajo, mientras que a su pueblo le va dando poco a poco la comida, poco a poco le va dando estos regalos, pero de manera muy poca. Y el pueblo se va haciendo adicto a estas pequeñas gotitas de bien y se va acostumbrando a los actos fulminantes de mal. Me parece que tenemos una pregunta. Socialismo. Yeah. Otro que refleja otro de los conceptos que volvemos a retomar de Maquiavelo es el temor al cambio. El cambio para algunas personas representa algo bueno, pero para otras personas representa algo malo. Porque el cambio puede pasar dos cosas: que me vaya mejor de lo que ya me está yendo, o que me vaya mucho peor. Es como decir de que ya yo tengo un poder en un cierto organismo y llega otra persona que dice quiero cambiar todo, refundar todo. Yo en ese momento me he de sentir muy nervioso y pensar de que capaz puede quitarme mi lugar. Entonces, realmente a las personas no les gusta tanto el cambio. A las personas les gusta quedarse en el mismo sitio, no, no probar cosas nuevas. Y eso es uno de los problemas de la cultura ecuatoriana. Y eso es algo que Maquiavelo lo tenía claro. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos cambiar. No tener miedo al cambio, eh, pero que ese cambio sea para cosas buenas. Algo que también recomienda Maquiavelo es que los actos impopulares deben hacerlos los súbditos. El príncipe debe apropiarse solo de las cosas buenas. Por ejemplo, en una empresa, si tienes que despedir a una persona, no la hagas tú mismo, que eres el jefe, que la haga otro. Si la empresa triunfa y gana un contrato millonario, no digas que porque por el apoyo de esta persona, por mis empleados, se ha logrado esto. No, aunque ellos hayan dado la idea de realizar cierta acción para mejorar la rentabilidad de tu empresa. No, tú lo que debes hacer es decirte, gracias a mí, gracias a lo que yo he hecho, la empresa está funcionando. O hemos visto mucho esto con los presidentes, que tuvimos algún presidente que todos los logros de su gobierno se los atribuía a él, que él había hecho todo, algo que no fue así. Hubo gente detrás
de esta persona que metió el hombro, que dio ideas y que capaz él nunca ni siquiera tuvo noción de lo que estaban haciendo, pero solo fue capaz de cortar la cinta y a dar un discurso. Se atribuyó las cosas buenas. Pero si sus ministros, si sus personas debajo de él cometían algún error o algo pasaba, que decían, no es culpa del ministro, no es culpa de tal cosa, no es culpa, es culpa, es culpa, pero nunca culpa de él. Otra enseñanza que deja Maquiavelo es que solo tus verdaderos amigos y tus grandes enemigos te respetarán. Las personas que en verdad te estiman, que en verdad te quieren, que en verdad te siguen, son las que te respetan. Y las personas que te odian, que son tus grandes enemigos, igual te respetan, porque saben la capacidad de daño que tú puedes hacer. Las personas que no son tus amigos, que están en un término medio, no te van a respetar. Primero porque no te estiman y segundo porque no saben tu poder de aniquilación. Y eso es algo que lo hemos visto siempre, la famosa traición. Entonces, Maquiavelo recomienda, elige bien a tus amigos, pero también sabe aprecia a tus enemigos verdaderos. Otra característica que Maquiavelo, otro consejo que Maquiavelo da, y algo de razón tiene mucho de esto, es que el líder, el príncipe, no debe tener todas las virtudes, no debe ser una persona que haga todo, que sea un todólogo, que sepa cualquier cosa, que diga, que tenga la respuesta para todo. No necesariamente debes tener todas las virtudes de un príncipe ejemplar o de casi de un semidios, digamos, pero sí debes aparentarlo. Y en eso los soviéticos eran muy buenos, sobre todo la propaganda de famoso bigotón Stalin. Stalin aquí aparenta ser un hombre, primero alto, delgado, fuerte, pero no era una persona tan alta. Incluso si ven su cara, se ve que es una persona un poco de tez blanca, sin ninguna imperfección. Pero si revisan fotos de Stalin, era una persona que estaba llena aquí de ciertas cicatrices o de ciertas manchas que le había dejado lo que es la viruela. Tampoco no era una persona tan delgada o tan musculosa como se lo ve aquí, sino era una persona un poco más rellena, no tan atlética, a diferencia de lo que vemos en esta propaganda. Pero no tanto por eso nos vamos no quiero que tanto se enfoquen en eso, sino se enfoquen en la figura de este niño. Es un niño que aparentemente Stalin lo ve con mucha alegría, lo cuida más, sobre todo de una manera protectora. Da la idea de que es un padre responsable, de que está cuidando a este niño. Es un niño eh, de unas características fisiológicas muy agradables. Básicamente lo que Stalin quiere representar es que es una persona bondadosa. Pero Stalin fue una de las personas que capaz más, más malévolas que hemos tenido en la historia en los últimos 100 años. Y a Stalin se le atribuyen millones de muertes. Primero por ataques a las libertades individuales, torturas, se le atribuye también la falta de conciencia o la negligencia a propósito de la hambruna que sufrió Ucrania durante su mandato. Mediante la propaganda, mediante estos actos burdos de distracción, logró convencer al mundo de que su pueblo no atravesaba una hambruna brutal. Y eso lo hizo gracias a estas propagandas. Gracias a que él no tenía las virtudes para para dirigir la Unión Soviética. No tenía las virtudes para nada. Pero sí era una persona que las sabía aparentar. Y en esto la propaganda fue
absolutamente fundamental. Lo siguiente que también dice Maquiavelo es que no debemos normalizar los actos de bien, porque exigen mucho más. La gente exige mucho más cuando tú haces un acto de bien. Por ejemplo, digamos que tienes una empresa y todos los días viernes comes pizza y les das pizza a tus empleados. O cada mes les dice, bueno, te voy a subir un poco más el sueldo. Pero estas personas después de un cierto tiempo se normalizan con este acto de bien, de generosidad tal vez, y comienzan a decir, solo me vas a dar la pizza nomás, solo me vas a aumentar esto, y te van a exigir muchísimo más. Por eso, un poco reflexionando sobre el comentario anterior, el bien debe ser dado por gotas, por gotas. Esto es fundamental, como lo entendía Maquiavelo. He puesto aquí un cronómetro donde el bien debemos darlo con un tempo suave, con un tempo, con un andante que es quizás el, el, el tempo más, uno de los tiempos más eh, con menos pulsividad en la música. ¿Qué más dice Maquiavelo? Debemos prepararnos para los momentos malos en las épocas buenas. Esto es importante porque y no solo para la parte de dirigir alguna empresa o dirigir algún país, sino creo que es un consejo ya más aterrizado a nuestra cultura y a nuestra sociedad. Siempre es importante que en los momentos de crisis ahorremos y que estemos en los momentos de bonanza, que ahorremos, que estemos preparados para cualquier cosa. No vaya a ser como esa persona que se acostumbró a un trabajo y pensó que iba a tener su sueldo asegurado y que capaz vino una crisis, se quedó sin sueldo, sin trabajo y sin ahorros, porque todo se los gastó. Entonces, siempre para las épocas de bonanzas, siempre prepárate para las épocas de crisis. Recordemos la gran historia, eh, creo que es de José, eh, de que él se preparó, no me acuerdo si era José, no recuerdo muy bien la persona, pero en esta historia dice que hubo 7 años de bonanza, los 7 años de vacas gordas y los 7 años de vacas flacas. Entonces lo que hicieron fue almacenar todas las cosechas de trigo, de una parte de las cosechas de trigo de las épocas buenas, de las vacas gordas, para poder de esa manera alimentar al pueblo, que en la época de vacas flacas prácticamente nada crecía alrededor de sus plantaciones. Prepárate para las cosas malas, en los tiempos de bien. El príncipe debe escuchar a poca gente, pero a la que escuchan lo hace de manera plena y humildemente. Aquí el príncipe no puede agradar a todos, no puede darle a todos, no es monedita de oro, como dicen coloquialmente en nuestro país, sino debe ser capaz de escuchar a muy poca gente, relativamente pocos. Sobre todo es algo que pasa mucho a los presidentes. Un presidente es una persona que a cada rato le están hablando por acá, por acá, por acá, por acá, le dan consejos, bueno, haz esto, haz esto, haz esto. En una campaña un candidato que está en segunda vuelta, capaz lo ofusca mucho, porque le dicen, mira, haz esto estás haciendo mal, esto estás haciendo mal. Entonces lo que recomienda Maquiavelo es espérate un momento, vas a escuchar a poca gente, pero lo que sí dice Maquiavelo es de que a la que la escuches, a la gente que sea tu consejera de verdad, y lo hagas de manera plena y humildemente. Escucha y selecciona sobre todo a esta gente, que sea gente capaz y con conocimiento. Otro consejo que da Maquiavelo es, nunca debes empoderar a las personas debajo de ti. Y en eso creo que reflexionamos un poco, a veces ciertos gobiernos no nos educan, no nos dan una educación formal como debe ser, sino simplemente
piensan que debemos quedarnos en la ignorancia, en la mediocridad, y no nos dan incluso, había gente antes que solo se guardaba para ellos el conocimiento. Ya con el internet ya se venía a democratizar algunas cosas. Pero lo que recomienda a Maquiavelo es no empoderar jamás, porque capaz esa gente que empoderes es la gente que te va a sacar. Y en eso vamos a hablar de un tema un poco discutido brevemente, pero quiero que piensen un momento y reflexionen. ¿Qué pasaría si tú fueras, no digamos presidente, pero digamos de que eres miembro de una aldea de unas 100 familias, ¿ya? Y esas 100 familias les dices, bueno, tengan armas. Las 100 familias van a tener armas, ¿ya? Y tú igual vas a tener, digamos, ciertas cantidades de armas. Pero ahora imagínate lo siguiente. ¿Qué pasaría si tú tuvieras que hacer un acto impopular? Un acto tal vez desdichado, tal vez un acto que no le gusta a la gente, que incluso te puede costar tu vida. Y en esa aldea la única fuente de arma o alguna cosa son las armas que tú le dices a tu pueblo. Y reflexionando sobre lo que tendrías que hacer estos actos malos, ¿estarías completamente de acuerdo en darles armas a tu pueblo o no? ¿Estarías dispuesta a empoderar a tu pueblo a pesar de que te pueden pegar un tiro después si cometes un acto malo? Las personas tienen lealtad a las decisiones que tomaron en el pasado. Eso es algo que Maquiavelo lo refleja muy bien. Hay muchas personas que, por ejemplo, votan por un candidato y cuando llega a la presidencia comienza a hacer actos totalmente burdos, actos totalmente malos, que va incluso contra la integridad de ellos mismos. Pero que te dicen, no, tranquilo, espérate, no te preocupes, ya de mejorar, ya de cambiar, espérate un momento, no es tan malo como tú lo ves. Porque las personas no tienen somos muy egoístas, o sea, no aceptamos nuestros errores y decimos, bueno, me equivoqué y voté por este tarado. Porque la lealtad no va a las personas, sino va a las decisiones que tomaron en el pasado. Unas personas incluso defienden estos regímenes autoritarios porque fueron parte de ellos. La lealtad, importante, algo que debemos entender. Ya para ir terminando, hablemos un poco de la suerte, a lo que también habla Maquiavelo. La suerte para Maquiavelo debe ser seducida como una mujer. Y además también menciona lo siguiente. La suerte es el encuentro fortuno entre la probabilidad y la preparación. Maquiavelo romantiza un poco la suerte con la figura de la mujer, porque como príncipe debemos buscarla, debemos seducirla, pero sobre todo debemos tener preparación. Y a la vez debemos tener la capacidad y la valentía de conseguir esa suerte. Puedes tener toda la preparación del mundo, pero si no te arriesgas, poca probabilidad de que tengas suerte. Y en eso va relacionado con una frase que capaz la han escuchado en algún momento, que es: la fortuna favorece a los audaces, o la fortuna favorece a los valientes. Y para concluir, hablemos un poco de China. En el anterior taller hablamos mucho de China y la influencia que está teniendo, sobre todo en el mundo occidental. Parece que en estos últimos años Occidente ha venido abajo y Oriente se ha elevado. El príncipe debe tener la capacidad, sobre todo, de adaptarse para buscar a la fortuna, de acuerdo a la fortuna o al destino en que atraviesa. Eso es algo que la cultura china, no tanto la cultura china, hablemos de quién fue el partido político que más se adaptó en los últimos años. El Partido Comunista Chino. Recordemos, de que después de la caída de Mao, después de la muerte de Mao Zedong, China estaba atravesando unos momentos muy serios de crisis. A Mao incluso se le atribuye
ser el mayor genocida de toda la historia del mundo. Igual que Stalin tuvo grandes problemas de hambruna, muchas muertes en su régimen. Pero algo que después de la muerte de Mao, la persona que lo sucedió dijo una frase muy importante. No importa de qué color sea el gato, sino lo importante es que cace ratones. Y lo que hizo el Partido Comunista es tomar ciertas cosas, digamos, de la ideología capitalista y mezclarlas con el comunismo. Y ahora miren que es el Partido Comunista Chino. Hace poco cumplió 100 años desde su creación y ha llevado a China a convertirse en casi ya la primera potencia mundial. Obviamente, atrás de eso están muchos acecho a las libertades individuales, la gente no es libre, y el Internet es censurado, y la mayoría es controlado por el gobierno, pero fue capaz de adaptarse de la hambruna de Mao, de la pobreza que dejó Mao, a convertirse casi en la segunda potencia del mundo. La adaptabilidad es fundamental. Para terminar, si tú no eres el príncipe, eres el pueblo. No lo olvides. Nosotros somos pueblo. Los príncipes capaz nos den el bien a cuentagotas. Los príncipes capaz hagan todo para llevar a cabo sus planes escrúpulos. Pero la pregunta es, como pueblo, ¿qué es lo que vas a hacer? Esa es mi presentación y espero sus preguntas. Chévere, amigo. Felicitaciones, amigo. Estás con eco. Bueno, parece que tenemos preguntas de pronto de alguien. ¿Alguien quiere aportar algo? Hola, Pedro. Hola Marlon, realmente es es una de las síntesis sobre el príncipe más eficaces que he oído. Excelente, realmente. Excelente. ¿Ya habías hecho esta presentación antes? Una vez creo que la hice cuando recién entré a la universidad, pero de ahí ya no la hice. Muy bien, Bueno, realmente. un gusto saludarte, Pedro. Buenas, ¿sí? ¿Leíste completo el príncipe? Todavía me falta leer algunas cosas, pero todavía creo tengo que reforzar mi lectura y cada vez que lo voy leyendo voy descubriendo nuevas cosas. Ya. Súper bien. De esa presentación de ahí, realmente creo que nos nos pone al tanto de algunas condiciones específicas en el ejercicio del poder, bueno, de la llegada al poder, sobre todo en esta parte, que es muy útil, es muy real, es crudo. En realidad, el príncipe no pasará de moda nunca mientras los humanos eh, hagamos política como un ejercicio de poder. Necesariamente es algo que tenemos que conocer. Hay cosas que pueden sonar reprochables en el príncipe, pero en realidad, a la corta o a la larga, son consejos que se han probado efectivos cientos de veces en los últimos 500 años. Cientos de veces. Han determinado la suerte de pueblos, han puesto fin a guerras, han iniciado procesos políticos y en el día a día hoy inclusive ha cobrado utilidad en lo que enfrentamos como proceso político. El príncipe en realidad está ahí siempre. Y tengo una recomendación a todos. Hay ahora versiones mucho más simples. Si ustedes quieren ver la de Maquiavelo directamente, no es tan largo. Eh, Puede tener sus matices de aburrimiento si es que uno no conoce mucho de historia universal. Se hace más entretenido buscando con el diccionario al lado quiénes mismos eran estos condes, estos marqueses, los papas a los que hace relación, las familias. Es muy interesante. Yo diría que más deberían sacar la serie de Netflix del Príncipe, porque sería muy interesante cada capítulo. Eso nomás. Yo les dejo un ratito porque voy a comer. Les agradezco mucho. Con los que tenemos que vernos a las 8, nos vemos a las 8.
Mañana voy a invitar a tener una reunión a todos los demás que no son directores también que quieran, mañana a las 8 de la noche, un poco como secuela de lo que vamos a ver con los directores provinciales del movimiento hoy en la noche. Y eso, les dejo entonces un rato. Abrazo. Bueno, vamos a hacer las preguntas un poco rápido porque a las 8 tenemos otra reunión. Tenemos Así que, acá vamos con... Bueno, antes de empezar con las preguntas, bueno, solamente por comentarles, ¿no? De todos, en las redes sociales está circulando algunas informaciones acerca de lo de Pedro José y el movimiento, entonces nosotros como directores igual estamos al tanto de eso, pero el día lunes igual va a haber una entrevista también que se va a transmitir en la posta, en vivo y en directo, y mañana también Pedro José igual va a hacer una reunión para todas las personas que deseen ingresar, igual también el mismo explicarles de la boca de él qué es lo que está sucediendo y que estén tranquilos por ese lado, ¿ya? Ahora sí empecemos, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o tiene algo que decir? Mito tiene la mano alzada. A ver, por favor. Mito, disculpa, ¿cuál es tu nombre? Es que no creo que ese sea tu nombre. José Otavalo es, pero creo que se irá a volver. Ah, no, sí estoy aquí, sino que entendí que preguntaban Milton. ¿Me escuchan? Sí, ¿cuál es tu pregunta? Ya, a ver, no, encima más quería dar una acotación, por ejemplo, con relación a la frase que dice la suerte favorece a los valientes, pero por ejemplo, según mi criterio favorece sí, siempre y cuando esté preparado y tenga el conocimiento de a qué se va a meter. Porque el valiente tiene empuje, tiene ganas, pero ¿de qué le sirve si se va a una guerra y no sabe manejar un arma, no sabe manejar nada? Lo van a matar. Eso sería básicamente en el tema de la acotación. Y eso decía Maquiavelo. La suerte es el encuentro entre la probabilidad y la preparación. Seguimos con Juan Carlos White. Y esto, a ver, Juan Carlos. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Primero felicitarte porque fue un análisis interesante el que haces. Es una perspectiva más de líderes que como un príncipe moderno. Y hoy también hacer no sé, una discusión súper breve y invitarte también a que analizabas de ese lado. Y no de verle al príncipe moderno no como una figura individual, sino como aquella figura que, como lo dice Gramsci, reinterpretó la teología, es buscando una lógica una unificación de voluntades populares y una lógica también de revolucionar. Y estas características las podemos notar por los elementos organismos como partido político. Bien, de Maquiavelo no se manejaba tanto esa figura porque no, estamos hablando de un contexto totalmente diferente. En la época actual, por lo menos en el Ecuador, sí estamos nacionalismo bastante, pero lo funcional y lo que debería ser, partidos políticos deberían ocupar ese lugar. Quiero saber tu opinión del príncipe moderno. Y una segunda pregunta. Viene algo más sobre, y es que quiero preguntar algo a ti, personal, que has en el sector es preferible ser temido que amado. En esto tú, en un contexto más moderno, en cuestión de la búsqueda de la legitimidad, ¿qué opinas? Bueno, no te escuché muy bien, no sé si es mi internet o el tuyo, pero te escuché la última pregunta. La última pregunta. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, te escucho ya. A ver, ser temido, ser amado, es... Bueno, Maquiavelo, él recomienda ser mejor temido. Y en eso creo que los chinos han sido muy buenos. Eso ha sido que los chinos no es que están con mucha democracia, mucha Hitler era por allá, temido y haces caso, entró en la historia. jodes. Yo creo creo que debes combinar ambos. Lastimosamente, como personas siempre tememos. La mejor forma de gobernar creo que es el temor, pero no es la mejor. O sea, no es la mejor éticamente, pero se debe combinar algunas cosas. Y eso creo que a veces Lazo sí lo hace, sí conjuga ambas. Dice, bien chévere el Ecuador del encuentro, bacán, todo, pero
en algunos momentos da sus momentos de fortaleza y también irradia un poco de temor, sobre todo con estos grupos de protestas y todo esto de aquí. Sí que hay que manejar ambas aquí. Yo creo que ser temido es mucho mejor porque como hay una de Stalin que desplumaba a la gallina y la gallina volvía por los maíces que le tiraba, entonces así mismo reacciona el pueblo entre más lo maltrata, le tira las migajas y el pueblo regresa y si tú al pueblo no lo dominas, el pueblo se te va encima. Lo que hizo Correa tanto tiempo y que aún está perpetuado en la conciencia de los ecuatorianos, que sienten temor de salir a reclamar a las calles por todas las leyes que dejó, que te metía preso y tantas cosas. Claro, así es, estimado Jacob. Club Un Juzgamiento gusto, tenía soy de levantada la la mano. provincia del Oro. Perdón por no presentarme. No te preocupes, saludos y bienvenido a estos talleres. Club Juzgamiento, tu pregunta. Hola, Aitor, ¿cómo le va? Buenas noches, compañeros. Eh, una parte que topaste ya casi al final sobre el príncipe y el pueblo. Es algo que durante la temporada del Correato se vino topando el pueblo y el antipueblo. O sea, los que estaban con la lista de él eran pueblo y los otros que estaban del otro lado no eran pueblo. O sea, aquí hay que totalmente, podemos modificar, porque eso es lo esencial de la vida, de que Maquiavelo te lo recomienda, te lo sugiere, pero en este caso nosotros somos simplemente una conversación y la palabra tiene poder de vida o de muerte. Tú decides qué crear, si tomar los consejos de estas personas o reformarlo, reinventarlo, reconstruirlo. Ya. Y Aitor también le escuché sobre la suerte. Yo no creo en la suerte, yo creo en las personas que están preparadas y aptas para asumir los retos. Mediante eso, tú tienes un resultado y ese resultado puede ser positivo o negativo. El resultado es igual al nacionales, internacionales, y se nos ha pegado. De hecho, iba a empezar una campaña contra él, lamentablemente, tristemente, pobremente. Eso era mi acotación más que todo y sobre todo felicitarte. De hecho, acá con ustedes me siento muy a gusto compartiendo muchos temas que de hecho ni siquiera los tenía en conocimiento y aquí voy madurando la situación y las conversaciones que se prestan para mi vida. Bueno, disculpa tu nombre, Mi nombre es Franklin Mendoza. Frank, ¿qué tal? Bueno, creo que ahí cometí un error, creo que es un error de traducción o de lo que creo que Maquiavelo no quiso decir tanto la suerte así como la interpretamos nosotros, así de que, bueno, me encontré aquí un billete de 100 aquí en la calle. Creo que él más se refiere a lo que es la fortuna y eso lo define mejor. La fortuna es, digamos, el éxito. El éxito está conllevado siempre con lo que decía, vuelvo a repetir, la probabilidad y la preparación. José Terán, bueno, algo nos dice Tania, algo que me puse a pensar es la frase, no importa el color del gato, sino que case ratones, pero no todo es gato es cazador. Pero es una frase que la dijo el sucesor de Mao Zedong, ¿no? Que la dijo porque él ya consideró que el modelo ya comunista, maoísta ya no podía seguir en China y tomó ya ciertas alternativas ligadas al capitalismo. Pero los chinos, ojo, no es que los chinos son tan capitalistas como piensan.
sino, por ejemplo, igual sigue teniendo el Partido Comunista poder en las empresas grandes de China, que son empresas controladas por el Partido Comunista Chino. Creo que también José Durán tenía otra pregunta. ¿O quién? Bueno, Perdón, dale José, dale. Maquiavelo fue un tipo tan inteligente, ¿no? Y Correa se leyó muy bien una y otra vez. ¿Qué hizo, no? Hizo que la plebe tenga miedo a los empresarios y que formó el nuevo feudalismo vulgar, ¿no? Sabemos cuáles son los vulgares. Fueron los correístas, ¿no? Fue Gabriel Rivadeneira. Y eso hizo Maquiavelo, Correa. Correa se leyó y se le leyó El Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Y que al último, eso y logró. Y nos dominó, ¿no? Porque ahora pensamos que los empresarios son los malos. Y sabemos que la mayoría, el obrero de cuál depende del empresario. Y formó poderes, y formó un poder, una base que hasta ahora es muy fuerte en el Ecuador. Y nos dimos cuenta que manejó el 30%, ¿no? Hasta cerca del 40%, porque se leyó muy bien. Otra, ¿no? Mao, para que domine Mao, trabajó Mao, se leyó muy bien Bakunin, ¿no? Bakunin fue un ruso, ¿no es cierto? Bakunin fue un ruso que se leyó muy bien Mao y también manejaba Stalin, que era ruso también, ¿no? Entonces, ahí para hablar de eso, Mao leyó mucho Bakunin y Mao manejó con la gente más campesina como asesora, pero sabía quién le podía ayudar a gobernar. Pero él buscaba al campesino porque era el limpio de alma. Bueno, es mi acotación. Bueno, algo que utilizaba bastante Correa, y creo que algunos líderes igual lo usan, y que también mencionó Franklin, pero no lo mencioné yo también, es de la frase de divide y reinarás. Eh, por ejemplo, en la Revolución Ciudadana, por ejemplo, había los gremios de los profesores, los gremios de los periodistas, digamos, y gremios de trabajadores. ¿Y qué fue lo que hizo en su tiempo el correísmo? Fue dividir a estos gremios. Por ejemplo, de la UNE salió la Red de Maestros, de la FUT, el Frente Unitario de Trabajadores, salió la CUT, de ciertos periodistas igual se formaron ciertos miembros. Y lo que también vemos de la división entre anticorreístas y correístas, ¿está a favor mío o está en contra mío? O también el aumento, sobre todo de partidos políticos. Ahorita creo que tenemos, y eso se debió gracias a las leyes, a las reformas al Código de la Democracia, tener cientos de partidos políticos. Porque era más fácil dividir a la oposición en partidos chiquitos y así poder ganar en primera vuelta. Incluso lo más interesante fue que incluso hasta bajaron el rango de ganar en primera vuelta, porque antes era de 50%, lo bajaron a 40%. Y todo esto se debió a esta división de partidos políticos, como dice Maquiavelo, divide y reinarás. ¿Alguna otra pregunta para ya finalizar? Excelente, amigo Ayrton. Me parece muy acertado tus comentarios, como dijo Pedro, y bueno, igual, ¿no? Como dijo también José, como dijo Franklin, y también más o menos me recuerdo en un taller anterior que tuvimos con Fernando Villón. Entonces ahí también igual justamente hablaban en una parte que el comunismo era primo de la democracia. Y te acuerdas que también justo le preguntamos eso. Y De ahí la nos explicaba ese socialdemocracia. tipo de cosas. Exacto. Entonces, como decía también Franklin, o sea, en estos talleres igual nos vamos aprendiendo poco a poco varios temas, todos. Y por eso igual el miércoles a invitarles tenemos un taller acerca de las obligaciones y deberes de los consejeros, ¿no? Nos va a ayudar la abogada María Lorena Almeida, así que cordialmente invitados. Creo que ya lo vamos cerrando el taller porque tenemos igual otra reunión. José Otavalo creo que Igual, levantó la mano. Acá tiene una pregunta. ahí, sí, ya nomás. José, estás ahí, disculpa. A ver, sí, estaba apagado el micrófono, perdón. Estaba hablando como loco y si no lo escucho preguntar no me doy cuenta. A ver,
tomando en cuenta lo que estaban hablando ahorita y lo que puso justamente en el grupo Fernando Villón, es verdad. Hoy en día, por ejemplo, tanto derecha como izquierda en teoría es lo mismo, porque tomen en cuenta, Lazo llegó como derecha, pero hay muchos correístas metidos en el gobierno. No ha desbaratado las leyes de Correa. Y así como van las cosas, prácticamente llegará Correa y vendrá como Salvador y terminará ganando. Lo único que están haciendo es cambiar de manos y hacer quemar uno a otro para seguir en el poder, nada más. Bueno, José, recordemos a Maquiavelo, lo que mencionaba que Guillermo Lazo fue un líder que llegó por la paz, que la gente le teme miedo al cambio y por eso es que no ha hecho grandes cambios. También recordemos de bueno, no le veo tanto a Correa, la verdad, ya es una persona, claro, es un líder importante. Y yo lo que digo es, piensen en ISA, Leonidas Issa, para que si no triunfa el gobierno de Lazo, puede ser que él sea uno de los principales sucesores. Y para eso debemos trabajar nosotros, porque estamos ahorita en la construcción de una plataforma que lleve al Ecuador al rumbo de una democracia liberal, donde estamos apoyando a Pedro José Freire. Y nuestro trabajo es llegar a concretar ese objetivo que tenemos de romper el sistema. Así que para el 2025, no se asusten que Correa va a volver. Mejor pensemos en cómo hacer ganar a Pedro José Freire, cómo cambiar nuestro país. Eso es lo más. Ajá, tenemos mucho trabajo por hacer. Para eso son estos talleres también. Creo que eso es todo. Y ya da las despedidas, Marlon, que tenemos. Ya tenemos que ir a dormir. Sí. Bueno, por favor, igual cualquier cosa en los grupos, pregunten nomás sin miedo, igual les estaremos nosotros compartiendo la información. Como ya les invitó anteriormente Pedro José, ustedes mismos mañana